Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido una buena tarde, un buen tiempo de almuerzo. Vamos a ir a la palabra de Dios y continuamos aprendiendo de el libro de Segunda de Corintios. Ya casi estamos para terminar este libro. Vamos a abrir las escrituras en Segunda de Corintios, capítulo 12 y el versículo 7. Vamos a leer al 10. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. El tema de esta tarde le he titulado El aguijón de Pablo. Y el aguijón de Pablo. Padre, damos gracias, Señor, por nuevamente escudriñar las Escrituras más, Señor, y aprender del apóstol Pablo tremendos ejemplos y mensajes y lecciones en la vida que este varón, Señor, vivió, y con el fin de podernos así enseñar a nosotros, la iglesia. Señor, estamos aquí nuevamente abriendo las Escrituras para poder aprender, Señor, de ti y de estos hombres de Dios que tú usaste. Señor, bendice tu palabra, bendice el mensaje, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El aguijón de Pablo. Dios había dado al apóstol Pablo profundas, íntimas experiencias espirituales, pero existía el peligro que él comenzara a pensar muy altamente de sí mismo, o sea, de creerse. Y Dios le dio un aguijón en la carne. Eso es lo que él dice en la palabra de Dios. Vamos a aprender qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo sobre este aguijón que el Señor, ¿verdad?, permitió en su vida. Vemos, número 1, Pablo necesitaba un freno para que no se exaltase. El versículo 7, él mismo lo recalca, dice aquí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo, aquí la palabra original en el griego aguijón, significa espina o estaca. Esta palabra usa el apóstol Pablo para referirse a una supuesta enfermedad que, ¿verdad?, él tenía. Él habla de que lo imposibilitaba, que lo, ¿verdad?, que lo quitara el Señor, y que me imagino que era doloroso, ¿verdad?, era esta situación de que él estaba viviendo. Pero esta palabra, ¿verdad?, el apóstol Pablo la refiere, ¿verdad?, como una enfermedad o problema biológico que sucedía con su cuerpo físico, ya que él mismo nos aclara cuando menciona que la espina está en su carne. Es obvio que nos está hablando de una enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, ¿verdad? Eso habla de su cuerpo, habla de su cuerpo físico. Okay. Luego la otra expresión que usa es un mensajero de Satanás que me abofetee. Esa es la otra ilustración que él usa para hablar del mismo tema. Esta expresión tiene referencia a golpear con el puño y hacer daño físico. Eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad?, que me abofetee. Es un golpe de puño que puede hasta noquear a una persona.
así es como expresa él lo que estaba pasando el apóstol Pablo y lo que estaba experimentando en su carne, en su cuerpo. Recordemos que en varias ocasiones la Biblia presenta a Satanás siendo un agente al servicio de Dios. En otras palabras, un sirviente, ¿verdad? Al servicio de Dios. En este caso vemos al apóstol Pablo siendo confrontado, siendo afectado, y él recalca que es el enemigo que está haciendo esto. ¿Qué realmente pasaba con el cuerpo del apóstol? Él no menciona exactamente qué es, ¿verdad? En particular. Es más, sin embargo, podemos encontrar en sus escrituras algunos vestigios de este problema, ya que él mismo nos presenta estas señales. Quiero llevarlos a Gálatas capítulo 4, por ejemplo. Hay un ejemplo ahí de lo que estamos hablando, que podría suceder, que el problema que tenía en el cuerpo el apóstol Pablo era sobre esto que ahorita vamos a leer. Note Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué lindo. Nota el versículo 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Pregunta Pablo. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Está interesante aquí ver a lo que él está hablando. Está hablando del problema que tenía en su cuerpo. Y hace referencia aquí literalmente a los ojos, ¿verdad? Entonces, por eso algunos dicen que es posible que el apóstol Pablo haya tenido un problema físico con los ojos, ¿verdad? Note el capítulo 6 ahí, versículo 11, ahí mismo en Gálatas. Dice, mirad, dice, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Ok? Con cuán grandes letras los escribo de mi propia mano. Se está refiriendo que quizás, ¿verdad? Él tenía problemas de la vista. Y note que acuérdense también que él fue cegado, ¿verdad? Por 3 años, por 3 días, después que el Señor, ¿verdad? Él recibió a Cristo. Él fue cegado por 3 días en su conversión. También había sido apedreado, ¿verdad? Y él se había desvelado mucho. Acuérdate que él mismo habla de que muchos desvelos, ¿verdad? Y las pedradas que, ¿verdad? Que sufrió. ¿Verdad? En todo eso que pasó es posible que el apóstol Pablo haya sufrido un problema en el ojo, ¿verdad? Que físicamente le afectó. Vemos aquí que escribe con grandes letras, dice, hablando de que quizás no podía ver, ¿verdad? Y escribía con grandes letras, y habla del tema de los ojos, que si se hubieran podido ellos sacarse los ojos, se los hubieran dado a él. O sea, hablando quizás del órgano que les hacía falta o que le estaba fallando. Y eso es lo que concluimos aquí. Porque no especifica nada más sobre ese problema. Sin embargo, el apóstol Pablo también, cuando habla de desvelos, también podemos entender que él escribió mucho. Porque imagínense que él escribió, ¿verdad? 14 epístolas, ¿verdad? Y bueno, él físicamente no las escribió, porque tenemos a Lucas que también le ayudó, ¿verdad? A escribir. Pero él, ¿verdad? Lo más probable tenía un problema de los ojos. ¿Okay? Y eso es la conclusión que tenemos aquí sobre el problema Pablo necesita, en este caso, un freno para que no se exaltase. Vemos que Dios le está dando estas experiencias, ¿verdad? Para glorificar su nombre a través del apóstol Pablo. Y el Señor, ¿verdad? Le permite ir al cielo, y como él dice en la otra ocasión, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero esta es una experiencia muy preciosa, ¿verdad? Que
el Señor le permitió. Ahora vemos aquí también en Gálatas que cómo lo recibían y cómo lo respetaban, ¿verdad? A él y cómo lo amaban, ¿verdad? Aquí se puede ver que esto de Gálatas amaban, ¿verdad? Casi que se ve contrario a lo que en Corintios, que había esa crítica en contra de él. Vemos aquí que Pablo se le dio una fricción para que no se exaltase. Él mismo lo dice. Vemos ahí en el versículo 7, volvamos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, bien clarito, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Okay? Es interesante, ¿verdad?, que notar que Dios usa los momentos difíciles, o en este caso enfermedades, ¿verdad?, biológicas, para poder así refrenar a sus siervos, en este caso a los que le sirven a él, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Y vemos algo que Pablo, sobre esta situación y la experiencia de esto, vemos algo bien precioso que se va desarrollando en la persona de Pablo. Vemos que el Señor necesitaba frenar al apóstol Pablo para que no se exaltase. Número 2, vemos que Pablo quería ser librado de esta espina. El versículo 8 dice lo siguiente. Respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vemos aquí el apóstol Pablo la devoción de su ruego, de su oración, ¿verdad? 3 veces. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Se puede observar 3 cosas sobre esto, ¿ok? Primero vemos que la espina era insoportable. Es obvio que si tenía ese problema, Pablo no lo aguantaba, quizás eran dolores que sentía, quizás lo limitaba en su trabajo, en su ministerio y todo lo que él emprendía a hacer, ¿verdad? Quizás lo limitaba, pero sabemos que era quizás doloroso, ¿verdad? Era insoportable. Número 2, lo distraía de su labor, ¿verdad? Número 3, personalmente presentaba su imagen débil y enfermiza, ¿verdad? Como lo leímos en Gálatas, que tuvieron misericordia de él cuando lo vieron y lo recibieron con esa enfermedad, ¿verdad? Vemos que él mostraba que estaba enfermo, él mostraba que estaba enfermizo, y a lo mejor esto fue parte también, ¿verdad? Con los de Corintio, de la iglesia de Corinto, donde también lo miraban, ¿verdad? Lo miraban quizás débil, lo miraban quizás enfermo, y pensaban de que no, pues cómo va a tener el poder ¿verdad? El apóstol y todo lo que él representaba, ¿verdad? Quizás todo eso toma lugar en esta situación que le está pasando. Pablo quería ser librado de la espina o del aguijón. Es obvio que si usted pide algo, ¿verdad?, más de una vez, es lógico que está en serio. Y especialmente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, imagínese que él reconoce que le ha pedido al Señor 3 veces. ¿Ok? Él lo reconoce y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Ahora, ¿cuántas veces usted necesita orar o pedir al Señor para recibir algo de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros pedimos algo en oración, pues nosotros necesitamos pedir creyendo, ¿verdad?, que Dios lo va a proveer. Y siempre está esta pregunta, ¿no?, que los humanos nos hacemos. ¿Cuántas veces debo de pedirle al Señor? Y quizás a veces usted se va a sentir que está repitiendo lo mismo. Y se siente como que no está yendo a ningún lugar, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios nos enseña que necesitamos orar sin cesar.
Eso es bien claro, que necesitamos orar sin cesar. Y el Señor dice pedid. Y observe la palabra esa, ¿ok? Cuando Él dice pedid, no dice pedid hasta. O pedir hasta cuando yo te lo dé, o pedir ¿verdad? Hasta que yo te conteste. O sea, la palabra pedir es infinita. Pedid y se os dará. Pedid, 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 pedid. O sea, el pedir, eso quiere decir que no debemos de parar, no debemos de parar de hacerlo. A lo mejor usted se siente enfadado de decir lo mismo porque no sabe cómo orar. Porque esa es otra cosa. Que a veces no sabemos cómo pedir y pedimos lo mismo, las mismas palabras usamos y se parece como que estamos repitiendo como los católicos la misma cuestión, ¿verdad? Y está haciendo lo mismo y la misma cadenita y lo mismo. No, usted tiene que ser también creativo en la oración, como una conversación, ¿verdad? Cuando usted conversa con los hermanos o las hermanas o con sus familiares, usted no va a hablar de la misma manera o las mismas palabras o la misma referencia de lo que está hablando con las personas. Cambia de tema, cambia de tono, cambia, o sea, entonces, eso es lo que es la oración. Tiene que cambiar el tono, tiene que cambiar palabras, tiene que cambiar a veces quizás en la manera que llega el Señor, a veces en la manera que puede traer otro ángulo, otro aspecto, ¿verdad? En la manera, la petición esa, y en muchas maneras lo puede traer. Es de acuerdo a la conversación, de acuerdo a la necesidad. El apóstol Pablo dice que el Señor le pidió 3 veces. Entonces, me imagino que a la tercera vez que él le había pedido, el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, que le contestó, hablando de la oración, ¿verdad? El Señor le contesta. ¿Ok? Él sabe, dice que él supo que lo había pedido por 3 veces. Entonces el Señor le contestó a la tercera vez. Qué bueno, ¿no? O sea, y a veces nosotros creemos que, bueno, ¿y a mí por qué no me contesta el Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se va a tomar el Señor para contestar mi oración? ¿Ok? Lo otro es que necesitamos poner atención qué es lo que dice el Señor y cómo lo dice y cómo se comunica. Porque usted no va a escuchar la voz, ¿verdad? Audible del Señor y decir, ok, sí te lo voy a dar, Salvador. O no, no te lo voy a dar. Eso no lo vamos a escuchar. Ahora, podría suceder que el Señor pudiera hablar. Él no ha dejado de hablar, Él no ha dejado de comunicarse con sus hijos en la tierra. Y Él sabe cómo y cuándo y a quién lo puede hacer. Pero le quiero decirle de que no se dé por vencido. Usted ore sin cesar, ¿verdad? Ahí está bien claro la palabra de Dios. Y pedid es infinito, ¿ok? Pedid, no hasta cuando algo suceda, sino que pedid. Que se os dará, dice el Señor. All right? Si usted quiere recibir la oración contestada, tiene que pedir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la reciba, ¿verdad? Él recibió en la tercera vez. Usted puede ser que la reciba en la 1000 veces, quizás, yo no sé, ¿verdad? Pero necesitamos confiar en el Señor, ¿verdad? Y poner atención cómo es que el Señor puede comunicarse, porque es posible que se comunique y usted no lo espere de esa manera, ¿ok? Vemos aquí que el Señor comprendía a su siervo y lo que estaba experimentando en su propia carne. Ya que antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pidió al Padre 3 veces también algo. ¿Okay? Así como el apóstol Pablo le pidió, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo que le quitara esto, también nuestro Señor Jesucristo sabía la necesidad del apóstol Pablo, porque el Señor mismo había pedido 3 veces algo. Vaya a Mateo capítulo 26, observe lo que el Señor pide al Padre Celestial. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, note, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Wow. Eso aquí estaba en sufrimiento el Señor. O sea, el Señor nunca se había quejado de nada, nunca había pedido nada, nunca había sugerido nada del Padre, nada, nunca, nunca. Pero en este momento Él está pidiendo, ¿verdad? Y por supuesto la oración que el Señor hace en San Juan capítulo 17, que es la oración del Señor, donde el Señor pide, ¿verdad?, al Padre por los que por los que estaban siendo salvos y los que iban a ser salvos en el futuro. El versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos, dice, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, esta es la segunda vez, ¿ok? Por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ok? Y ahorita vamos a aprender qué era la copa. ¿Ok? Y ahorita vamos a aprender, note. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras dijo. Escuche, las mismas palabras. Qué lindo. Usted no se aburra o no se enfade de orar las mismas palabras. Si el Señor Jesucristo está orando por 3 veces en un lapso de 1 hora cada vez, para pedir al Señor que dejara pasar la copa esta que estamos hablando, y esta es mi opinión, que no dice nada de la Biblia, pero esta es mi opinión. Mi opinión es que la copa que el Señor está hablando aquí no solamente es la muerte, que va a experimentar y que Él lo estaba palpando, Él lo estaba viendo como, ¿verdad? Satanás se iba a aprovechar de Él, porque Él lo sabe todo. Y Él sabía cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a azotar, cómo lo iban a burlarse de Él, cómo se iban a mofar de Él. O sea, es una tremenda humillación del Creador, ¿ok? O sea, ser expuesto a las manos de su creación. Algo terrible, ¿no? Él, el Creador, se expone en las manos de su creación a que hagan lo que quiera. ¿Okay? Y acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que el humano solo se inclina al mal. Entonces, ¿verdad? Solo que hicieron con el Señor Jesucristo, impulsado por el mero Satanás, es de destruir totalmente el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese es un aspecto. El otro, que es mi opinión, ¿verdad?, es el aceptar el pecado que Él nunca cometió, porque Él es inocente. O sea que cuando Él acepta el pecado, acuérdese, todo el mundo ha pecado. Todos los pecados de Él, sabía Él que estando en la cruz de Calvario, ¿verdad? Por eso Él iba a la cruz de Calvario, ¿verdad? Para pagar el pecado que Él no cometió. O sea, déjeme ponérselo en esta manera. ¿Usted alguna vez ha aceptado el hecho de alguien más que ha hecho algo feo, algo horrible? ¿Habrá usted aceptado algo que alguien más lo hizo solo por aceptarlo y usted se iba a ver mal? O sea, es difícil aceptar esa situación. Como por ejemplo, a alguien que lo acuse en la corte, ¿verdad? Digamos, de un crimen que él no cometió. Y la persona ahí dice, yo soy inocente. Es difícil aceptar, ¿verdad? El hecho maligno de alguien más y pagar
esa persona siendo un inocente. Ahorita estamos viendo, ¿verdad? El presidente, ¿verdad? Que dio una ley que ha ayudado a muchas personas que han entrado a la cárcel inocentemente, que los han metido y parece que hubo un fallo, ¿verdad? De parte de la justicia, y la justicia no hizo su trabajo. Inocentemente personas fueron acusados y fueron metidos a la cárcel y de años, ¿verdad? Qué terrible tomar la carga o la culpa de alguien, ¿verdad? Que obviamente usted no lo ha hecho. En ese contexto, ¿ok? Cuando el Señor está de rodillas y orando, cada vez orando, imagínese aceptar todo el pecado de todo el mundo, desde el comienzo de Adán hasta ese tiempo que el Señor Jesucristo vivía. Y él sabía que todo eso, iba a venir como culpa y él tenía que aceptarlo. Esa es la copa, ese es para mí, ¿verdad? El sufrimiento de la muerte es uno, ese aspecto de sufrimiento está ahí dentro de la copa, ¿ok? Porque el Señor habla de la copa del sufrimiento, ¿verdad? Y le dice a los apóstoles, de mi copa podráis tomar, dice. O sea que ustedes van a sufrir como yo voy a sufrir, ¿ok? Pero parte de eso también porque Él lleva la culpa. Okay. El Señor, acuérdese, no solamente nos limpia de pecado, pero nos limpia de culpa. O sea que la culpa paga el Señor también. Entonces, para recibir la culpa, Él tiene que aceptarla. Tiene que aceptarla, no solo de morir, sino que aceptar todo eso. Okay. Y ya eso, por supuesto, es una situación interna en el Señor y es algo muy, ¿verdad? Muy interno del ser. Imagínense qué tremendo. Es algo que, ¿verdad? De meditar, y no estoy hablando de herejía, porque todo esto lleva dentro del contexto del sufrimiento del Señor Jesucristo. Versículo 44, dejándolos, dice, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Ahora entendamos por qué el Señor Jesucristo sí entiende al apóstol Pablo, ¿verdad? Está pasando una situación bien tremenda, se lo pide al Padre Celestial, ¿verdad? Y no es que le niegue el Padre Celestial, sino que él tenía que hacer la voluntad del Padre Celestial. En ese contexto, el apóstol Pablo, ¿verdad? Al aceptar la gracia del Señor, ¿verdad? Está aceptando la voluntad del Señor. Qué lindo, ¿no? Es una tremenda, es un paralelo ahí de el ejemplo bendito del Señor, ¿verdad? Y ahora el ejemplo de este varón que está viviendo para el Señor, sirviendo al Señor, y que nosotros necesitamos también imitar, el apóstol Pablo. Okay. Pablo quería ser librado de esta espina, ¿verdad? Y se lo pide ahí, ¿verdad? 3 veces al Señor. All right. Sigamos adelante. Ahora vemos a Pablo recibe 2 razones del Señor por qué no remueve su enfermedad. Okay. Pablo recibe 2 razones del Señor por qué no remueve su enfermedad. Versículo 9. Le dice el Señor, note, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia. ¿Ok? Bástate mi gracia. El Señor quería manifestar su poder en el apóstol Pablo, primeramente. Podemos ver. Dice aquí, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? El Señor quería manifestar su poder en el apóstol Pablo. Y de la única manera que podía manifestar este poder es que si él se dejaba, ¿verdad? Administrar como Dios, como el Señor quería. ¿Okay? Al decir, bástate mi gracia, ¿verdad? La presencia, el amor, el favor y las bendiciones de Dios son suficientes para ayudar al creyente a caminar cualquier sufrimiento. ¿Okay? Cuando el Señor le dice, mi gracia es suficiente, ¿okay? En la presencia, ¿verdad? Mi gracia va llena de amor, mi gracia va llena de favores, mi gracia va llena de bendiciones, mi gracia te va a sostener, mi gracia te va a proveer todo lo que necesitas, aún en los dolores, aún en las limitaciones físicas que tenga. Pablo, yo voy a estar contigo porque mi gracia es suficiente. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, la gracia de Dios
en el creyente puede llevar al creyente a través de cualquier cosa. ¿No da gracias a Dios usted de eso? Y por cierto, note que toda esta pandemia, toda esta cuestión que está sucediendo y los problemas que usted y yo hemos tenido a través de los años, ¿verdad? Sí, desde que recibimos a Cristo, note que esto es una realidad. Esto es una realidad. O sea, la gracia de Dios es la que nos lleva, es la que nos administra, es la que nos apoya, es la que nos sostiene. La bendita gracia de Dios. Este tema de la gracia es bien amplísimo en la palabra de Dios. Pablo habla, es una doctrina linda, preciosa. Un día la vamos a desarrollar. Es muy precioso. Cuando habla de la gracia, estamos hablando del beneficio, o sea, el beneficio de Dios no merecido. Eso es lo que la gracia es, ¿verdad? Es todo lo que Dios da sin nosotros merecerlo. ¿Okay? Eso es que la palabra gracia significa. Cuando el Señor dice bástate, significa el poder o las fuerzas para sostenerse en cualquier peligro. ¿Okay? Cuando el Señor dice bástate, significa el poder o las fuerzas para sostenerse en cualquier peligro. Ahora, la gracia de Dios en el creyente puede llevar, ya había dicho, al creyente a través de cualquier cosa. En el caso de Pablo, era su salud física. En el caso de Pablo era su salud física. El Señor le estaba diciendo, hey, yo voy a estar contigo, yo voy a estar ahí, mi presencia es suficiente y yo sé lo que puedes soportar, lo que puedes aguantar, ¿verdad? Yo sé. No te preocupes, yo voy a tomar cuidado de ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. El caso de Pablo era su salud física. En nuestro caso puede ser ataques físicos, puede ser ataques espirituales, ¿verdad? No importa la situación que estemos enfrentando, la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos con la espina o aguijón que estemos enfrentando. Y por cierto, vamos a enfrentar, ¿verdad?, situaciones críticas. Hay personas que tienen problemas graves, otros que tienen menos, otros que tienen mucho más mayores que otros y así. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, enfrenta su propio problema. Pero aquí donde la gracia, debemos de entender que la gracia es suficiente para cualquier situación espiritual, física, moral, emocional. La gracia bendita es suficiente. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor Jesucristo lo dice. Él es el que provee esta gracia. Acuérdese que la palabra de Dios dice que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Cristo vino la gracia. Cristo es el portador de la gracia. Cristo es el que mostró la gracia en este mundo. El que ¿verdad?, en cuerpo vivo trajo la gracia y la esparció, la bendita gracia. La bendita gracia de Dios, ¿verdad?, fue manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice, ¿verdad?, bástate mi gracia, y la gracia de Él es suficiente. ¿Ok? ¿Cuál problema está sufriendo usted? ¿Ok? ¿En qué situación está pasando? O sea, ¿qué problemas graves usted ve que usted ya no puede hacer nada? Y usted ya no aguanta. Y usted ya quiere tirar la toalla. Usted ya quiere ¿verdad? Terminar con la responsabilidad esa. El Señor dice, o sea, puede ser que sea doloroso el problema, ¿verdad? Puede ser físico, puede ser emocional, que sea doloroso aquello. Puede ser espiritual, que usted, ¿verdad?, no está recibiendo o haciendo lo que usted desea hacer y no sucede, ¿verdad? Y usted se siente seco, árido, ¿verdad? Como que no está sucediendo algo, no está sucediendo algo serio en la vida de usted espiritualmente y se desespera, no tiene tolerancia de usted mismo. Cualquiera que sea el problema, si el apóstol Pablo estaba, la espina, cuando estamos hablando de aguijón, es porque le punzaba a él. Aguijón quiere decir algo que le punzaba, ¿verdad?, a él. Y ahí la explicación del aguijón es habla de un clavo, como un clavo.
Y entonces el clavo es que le está punzando a él su cuerpo. Eso habla de dolor físico. Entonces, eso puede ser dolor físico, emocional, espiritual, el problema, ¿verdad?, que usted esté pasando. El Señor dice, ¿verdad? Él dice, no le digo yo, Él dice en su palabra, que así como le dijo a Pablo y consoló el alma de Pablo, esta frase, esta expresión, eso es un consuelo también para usted y para mí. ¿Okay? Porque eso se aplica a sus hijos. ¿Okay? Eso le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿verdad?, en la debilidad. Entonces eso es lo que el Señor nos está comunicando a nosotros, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente, a la siguiente cosa que el Señor le habla, la siguiente razón. Vemos aquí, Pablo recibe dos razones del Señor por qué no remueve su enfermedad. Número uno, la primera razón que el Señor le dio es porque el Señor quería, ¿verdad?, darle el poder a Pablo, ¿verdad?, en esa condición. Número dos, el Señor menciona el mejor uso de su poder. ¿Ok? Aquí menciona el Señor el mejor uso de su poder. El versículo 9, ahí en la frase, ahí donde el Señor está hablando, primero dice el Señor, bástate mi gracia. ¿Ok? Porque mi poder, y aquí se lo explica, ¿verdad? Le da la razón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Okay, eso ahí aclara el Señor por qué, ¿verdad?, el Señor no quería quitar la enfermedad o esa angustia o ese problema o ese dolor o esa tribulación del apóstol Pablo. Número uno, quería el Señor, ¿verdad?, mostrarle el poder sobre él. Y número dos, de qué manera es mejor hacerlo, ¿verdad? Y aquí claramente el Señor habla que la manera, ¿verdad?, es a través de la debilidad humana. La debilidad humana. Hemos hablado la otra vez acerca de la humillación. En este caso, el Señor quiere usar, ¿verdad?, la humillación. La enfermedad trae obviamente una deshabilitación a la persona físicamente. Okay, la enfermedad está obstruyendo algo físico, ¿verdad?, de paz y de tranquilidad en el cuerpo. Y está obstruyendo, ¿verdad?, y muchas cosas que puede hacer la enfermedad. Una enfermedad incapacita a una persona, no es capaz a veces de hacer ciertas cosas, depende también de la enfermedad. Estamos hablando de que la enfermedad era como un freno, ¿verdad?, que estaba frenando al apóstol Pablo su potencial. Este hombre siempre había sido activo, y como podemos ver el testimonio de él, ¿verdad?, activo tremendamente. Y me imagino que esto, ¿verdad?, los refrenaba, lo paraba. Y entonces él se sentía como que no estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Y obviamente eso trae, ¿verdad?, esa angustia de pedirle al Señor que le quitara aquello. Entonces el Señor le está explicando, le está corroborando que el Señor no quiere la habilidad del apóstol Pablo, la habilidad física del apóstol Pablo. El Señor no quiere la capacidad que el apóstol Pablo tenía físicamente libre. El Señor no quería que Pablo le mostrara esto, yo puedo, Señor. Yo puedo hacer esto. El Señor está diciendo, no, yo no quiero que me muestres tu poder. No quiero que me demuestres lo que tú como hombre puedes hacer. Yo quiero que me demuestres que en mi debilidad, o sea, la debilidad que tú muestres, en tu debilidad, quiero usar tu debilidad. No quiero usar lo que tú puedes hacer humanamente. Quiero usar tu debilidad. Fíjese. Entonces, cuando usted está en el momento, en un estado débil, que usted depende más de Dios y no puede depender de usted, ahí está el Señor. Y ahí está, ¿verdad?, el poder obrando en su vida. Y eso es lo que quiere decir el Señor, ¿verdad? Dice, de más, o sea, débil se muestra la persona, de más Dios podrá mostrar sus fuerzas o su poder en nosotros. Si un hombre se cree suficiente a sí mismo, él no necesitará de Dios, dependerá de sí mismo, de su poder, de sus habilidades. Entonces Dios quiere que nosotros dependamos de Él, que nosotros nos reclinamos de Él. Y cuando estemos nosotros débiles, decir, Señor, no puedo. Es que eso es lo que quiere el Señor, escuchar.
Señor, tú sabes que no puedo. Si tú lo quieres hacer a través de mí, está bien, aquí estoy. Pero no puedo yo solo. Entonces, esa debilidad literalmente, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros mostremos. Ahora, usted dirá, pues entonces quiere el Señor que estemos enfermos pues todo el tiempo y dependamos de Él así. No necesariamente, ¿ok? Hay que cuidarnos, hay que tener una buena salud, hay que hacer lo que tenemos que hacer para estar saludables, ¿ok? Pero ¿cuántas personas, así como su servidor, tienen, desde enfermedades crónicas, pero pues eso no nos para? O sea que estamos viendo que el Señor nos da la fuerza, porque si yo estoy parado aquí enfrente de ustedes, porque la fuerza del Señor que me da. ¿Okay? Ahora, usted no sabe cómo mi cuerpo está reaccionando. Solo Dios sabe yo cómo estamos reaccionando con mi cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Ok? Él sabe y su servidor. ¿Ok? Ahora, pero las cosas se están haciendo. Las cosas se están llevando a cabo. Dios está obrando, ¿verdad? Y nosotros estamos aceptando el desafío de obrar, trabajar, servir en estas condiciones. Así le place a Él, entonces que Él se complazca de esa manera. Y si Él se complace de esa manera, pues yo voy a disfrutarlo mientras pueda hacerlo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Está a punto de aprendió aquí, por eso nos está enseñando esto, ¿verdad? En el caso de Pablo, en el caso de Pablo era su salud física. Vemos aquí que Dios podrá de menos, ¿verdad? De menos poder nosotros tenemos, de más el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Si un hombre se cree suficiente, como dije, asimismo él no necesitará de Dios. Pero si es débil, ¿okay? Él necesita a Dios. ¿Okay? Si es débil, él necesita de Dios. Entonces, la ayuda, la provisión y la suficiencia viene de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Vaya a Salmos 147. Escuche esto. Salmos 147. Este es el salmista. 147, versículo 10. Escuche. No se deleita en la fuerza del caballo, ¿okay? Ni se complace en la agilidad del hombre. Mire, el Señor no se complace en su agilidad, en su poder, en su habilidad. Note, se complace, versículo 11. Note, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mira, ahí está. All right? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En otras palabras, bástate mi gracia. En los que se esperan en su misericordia. ¿Ok? Bástate mi gracia. Eso es lo que quiere decir ahí. El Señor no se complace en los que, ¿verdad? Pueden. Porque eso no los necesitan al Señor. El Señor se complace en los débiles. Y hermano, hermana, si usted está enfermito o enferma, ¿verdad? Los ojos del Señor están sobre usted. ¿Okay? Estoy meditando a algunos hermanos y hermanas que están enfermos. ¿Okay? Meditando en ustedes, orando por ustedes, ¿verdad? No quiero decir nombres, pero usted sabe de quién estamos hablando, usted sabe quién es. Pero el Señor está con usted. El Señor está cuidándolo a usted. Y en la debilidad esa que usted tiene, Dios está glorificando. Ahora, lo que así me haga un favor, aprenda lo que aprendió Pablo. ¿Ok? Hágame el favor. Aprenda lo que aprendió Pablo. Yo estoy practicando eso en mi vida. ¿Okay? Yo tengo mis problemas físicos también. Right? El apóstol Pablo aprendió la lección. Escuche bien, el número 4. Pablo aprende su lección. ¿Cuál es la lección que aprendió? Note el versículo 9, por favor. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la lección. Dice, por tanto, o sea, lo que ya le había dicho el Señor era un hecho. Ahora él tenía que, o sea, tenía que ponerlo en práctica. ¿Ok? So, por tanto, de buena gana, ¿okay? Sin quejas, sin estarme quejando, sin estar llorando, sin estar lamentando, sin estar quejándose, all right? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí está, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Okay. So, vemos en letra A, vemos las debilidades en nuestras vidas tienen propósito. Aprenda eso. Okay. Las debilidades en su vida, en mi vida, las cosas que sentimos débiles, que nos paran, que nos refrenan, que no nos hacen hacer lo que nosotros queremos. Su servidor, me encantaría correr con el hermano Henry. Me encantaría ir al Griffith Park. Voy al Griffith Park a caminar, pero no puedo correr. Mi espalda no me permite. En que eso yo tengo esa fricción de Dios. ¿Ok? O sea, no me acuerdo yo haberme fraccionado, o sea, de haberme fracturado, solo que con el tiempo ha venido el deterioro. Me imagino que es el trabajo que yo desempeñé, ¿verdad? Que siempre estaba reclinado en una mesa, con una gran maquinota empujándola. Yo creo que eso me ha afectado con el tiempo, la espalda. Pero aquí estoy, y siempre que yo veo un corredor, a alguien corriendo, oh, cómo me encantaría seguir a esa persona. En mi ser está ese deseo de correr. Un día le digo al Señor, me dejas correr en el cielo, ¿ok? Porque yo ya cuando me des mi cuerpo, ¿verdad? Completo y listo y sin ningún problema en el cielo, ¿verdad? Me permitas correr. No sé si voy a poder quizás correr o quizás volar, no sé, ¿verdad? Pero parece que sí vamos a poder hacer las dos cosas, creo yo, ¿verdad? Volar y correr. So, estoy esperando, yo solo espero ese día, como dice el canto, ¿verdad? So, las debilidades en nuestras vidas tienen propósito. So, ¿qué propósito tiene su debilidad en su vida? Es algo que usted tiene que descubrir. ¿Ok? Pero eso, o sea, esté bien claro. Su debilidad, cualquiera que sea físicamente, emocional, moral, espiritualmente, cualquiera que sea, tiene un propósito. ¿Okay? Márquelo bien, tiene un propósito. En el Señor tiene un propósito. ¿Okay? Tiene que encontrarlo. Letra B, la presencia de Cristo y su poder es garantizado a la persona débil, a la persona que cree en Dios, a la persona que se está reclinando a Dios, que es garantizado la presencia de Cristo. Nota el versículo ahí, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Okay? Es garantizado. Luego, cuando dice ahí esa palabra, donde dice, por tanto, cuando dice mi perfección, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa frase encontré que se refiere a la presencia de la gloria de Dios en la vida de la persona débil. ¿Y de qué presencia estoy hablando? Cuente caso cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿ok? Y la gloria de Dios se asentaba en el tabernáculo, ¿ok? Y había la columna, en la noche estaba la columna de fuego, en la noche, y les alumbraba a todos ellos así, ¿ok? Esa es la gloria de Dios. ¿Okay? Y en el día, ¿verdad? Tenían la gloria de Dios como una nube que los tapaba para que no se quemaran del sol. So, de esas dos maneras, ¿verdad? En la noche y en el día, la presencia de Dios, eso es lo que quiere decir cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando dice el Señor aquí, cuando el apóstol dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, está hablando de eso. Para que repose el poder sobre mí. Está hablando de esto. Que repose, o sea, que el poder del Señor de día y de noche
reposa en el débil y lo cuida. Eso, el pueblo de Israel no tenían comida, no tenían agua, no tenían nada. Y el Señor era la retaguardia, era el que estaba enfrente, es el que estaba atrás, es el que estaba arriba, es el que los cuidaba y los protegía todos los 40 años. Okay. A esa frase es la que se refiere el apóstol Pablo, que el poder estará presente. Okay. Letra C, la tribulación y el sufrimiento no se deben de ver como nuestros enemigos. Escuche bien esto, ¿ok? Las tribulaciones y el sufrimiento no se deben de ver como nuestros enemigos, sino como nuestros aliados, los que forman o los formadores de una mejor y efectiva vida cristiana, ¿ok? En Cristo en nosotros. No le tema a sentirse débil y no le tema reclinarse en Dios y confiar en Dios. No le tema, de eso se trata la vida cristiana. Versículo 10. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo, mire, me gozo. Noten en qué se goza, en las debilidades. Se goza, no se queja, se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, aquí está, entonces soy fuerte. Aprendamos esa lección. Qué lindo, o sea, esa es una tremenda lección, ¿verdad? Vamos a Efesios rapidito y con esto terminamos. Efesios capítulo 3, versículo 20, hay un precioso versículo aquí y otro en Isaías, pero creo que aquí rapidito vamos a ver este. Efesios 3:20, perdón, dice lo siguiente. Y aquel, hablando de Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Note que el Señor tiene un poder, ¿verdad?, que está distribuido y está proveído para la iglesia, para sus hijos. ¿Ok? Y dice que aquí, de acuerdo a aquel poder, dice el apóstol Pablo, que puede hacer las cosas suceder, las cosas que no entendemos, abundantemente, aunque no las entendemos, pero sabemos que Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, ¿verdad? A Él necesitamos reclinarnos, confiar y reclinarnos preciosamente. Vaya a Isaías, y con esto sí termino, el 41 de Isaías. Me encanta este versículo porque este versículo, desde que fui salvo, fue mi versículo favorito de leer y de meditar. Note lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo. Si usted es un hijo de Dios, eso es una aseguranza. Eso es una promesa asegurada de parte de Dios con usted. Para mí, para usted, ¿verdad? Confiando en el Señor. Siempre. La palabra siempre no importa en la condición que nosotros nos encontremos. Él estará ahí por usted y por mí. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Esta enseñanza y sea de ayuda a nuestras vidas. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, y el privilegio de conocerte y atender a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de tal manera que podamos confiar y reclinarnos siempre en ti, no importa lo que pase en nuestras vidas. Señor, gracias por el ejemplo que nos das del apóstol Pablo y ayúdanos, Señor, a vivirlo y a practicarlo y a experimentarlo en nuestras vidas. Bendice a cada familia, Señor, que está aprendiendo y viendo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra de Dios. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.